puedo despegar, no lo quiero apagar. Sin ruta, el programa que mi gente disfruta. Escucharlo en el carro me gusta. Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Este segmento lo hacemos tempranito. Para que mientras te tomas una tacita de café, escuches un buen consejo que te ayude a tomar sabias decisiones. En Ruta presenta a la doctora Liz Millán en Escucha Bien, Decide Bien. Óyeme, ¿alguna vez te has preguntado qué es el dolor emocional y cuáles son las raíces? Porque si te lo has preguntado, nosotros hoy te tenemos la respuesta, y la persona indicada para hablarnos de esto es la doctora Liz Millán, a quien le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida. Hola, Moraima, Juan Carlos, Abdiel, qué bueno estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, que están bien al pendiente de En Ruta y de lo que discutimos en el segmento Escucha Bien, Decide Bien, que esto es una terapia nacional, grupal, psicológica. Bienvenida a tu paseíto semanal. Ay, no, esto es la gloria de Dios. Mi contacto social. Mi contacto social somos nosotros. Qué ricura, qué bendición. Ajá, qué Así rico. como dijo Moraima, creo que mucha gente se puede identificar con el tema que vamos a estar trabajando hoy, de el dolor emocional y esas raíces del dolor emocional. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente porque vamos a discutir unos casos. Ok. Los casos de unas mujeres, estas extraordinarias mujeres, nos autorizaron a que públicamente pudiéramos revelar sus experiencias, y vamos a tomar esas vivencias. Ellas ya están en otro plano, ya ellas están en otro nivel en este tiempo, por el trabajo que pudieron hacer con ellas mismas, pero vamos a tomar esas experiencias de ellas para que gente linda que nos escucha pueda decir, eso se parece a mí. Yo he tenido situaciones muy parecidas a esas, y entonces ir desmenuzando en qué consiste el dolor emocional en estas mujeres y cuáles son las profundidades. O sea, nos vamos a sumergir en lo que son las profundidades del dolor emocional. Qué bien. Un aspecto a nivel clínico que se considera como uno de los primordiales son las carencias afectivas en la niñez. El que una persona sienta que fue amada o no fue amada. Fíjate, hay algo interesante que hemos notado en pacientes, y es que si por lo menos tuvieron a una persona que les amó, eso los salvó. Así es. Por lo menos a una. Y debo decir que predominantemente hemos encontrado que si fue la madre quien les amó mejor, se afectan menos. Qué bien. Sí, porque aunque los papás son muy importantes, y si hay investigaciones y hay estudios del efecto emocional que crea en una persona el que padre no esté. De hecho, se ha hecho mucha investigación en personas que están en instituciones carcelarias, que muchos de ellos la figura paterna no estuvo presente, abandonó. Pero aún en esos casos donde la figura paterna no estuvo presente, si mamá fue una figura presente y trató y se esforzó de brindarle afectiva y emocionalmente lo más posible, pues entonces las personas se afectan menos a nivel emocional. Pero sí tenemos que decir de entrada que las carencias de amor, el que un niño o una niña no se sienta amada, eso puede ser un arrastre que pueda llevar a lo largo de su vida sintiendo un vacío y dolor emocional. Y aun cuando en la vida adulta tenga figuras que le amen bien, por ejemplo, hemos tenido gente en la oficina que nos dice, pero si mi esposo y mi esposa, ellos son bien buenos conmigo, mi familia, mis hijos, o sea, tienen unos recursos en el presente que les aman saludablemente, pero al no haber hecho aún ese trabajo de reconciliar la deuda de amor, que sé que te llamó la atención, Moraima, para enseñarlo, al no tener reconciliada esa deuda de amor, pues entonces siguen con el dolor emocional permanente. Y personas que son muy bendecidas espiritualmente, con ministerio, que han podido alcanzar títulos académicos,
que profesionalmente son exitosos, que han sido empresarios, dueños de negocio. Sin embargo, refieren que hay un dolor emocional profundo y cuando exploramos, la raíz está ahí. Tenemos una amiga, una muy buena amiga de nuestra familia, que ella a lo largo de la vida ha tenido que batallar contra la depresión y se debió al abandono de su padre. Eso le ha creado a ella muchas inseguridades, muchos temores, muchos complejos, al punto de que eso la llevó a una timidez bien extrema. En su infancia no tenía amigas, que ustedes saben que eso pues no es lo común. No iba a fiestas de cumpleaños ni actividades escolares porque no quería tener conversaciones en las que le pudieran preguntar por su papá. Encima de eso, nosotros venimos de un pueblo pequeño, donde parte de la idiosincrasia es explorar sobre las experiencias familiares unas de los otros. Ustedes saben que eso es común en parte de la cultura del pueblo pequeño. Ella dice que era una vergüenza que los demás supieran que el papá no la quería y que nunca la quiso. Su madre trabajaba mucho porque era una madre criando sola y en muchas ocasiones llegó a ver a su mamá llorar en secreto. El dolor emocional para esta niña fue tan grave que ella llegó inclusive a pensó en quitarse la vida siendo niña, que no era feliz y que ella no merecía seguir viviendo. Cuando tomó un taller de sanidad interior, se percató de la importancia de curar ese dolor emocional, porque es que tiene que llegar un momento, tiene que llegar un día en que uno dice, no, esto es un trabajo que yo tengo que hacer. Entonces nosotros tenemos al Señor, esto es una mujer de fe, es una mujer cristiana, es una mujer de iglesia, teniendo al Señor como base, que es el fundamento y lo principal, también implicará en un momento dado que nosotros realicemos un trabajo. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Sin el Señor no lo podemos hacer. El mismo Jesús lo dijo, sin mí nada van a poder hacer. Y como hemos dicho otras veces en el segmento, hasta la misma ciencia ha afirmado que ya sin lo espiritual hay unas heridas que son tan profundas a nivel emocional que si no es en una dependencia de ese poder supremo, que es como le llama la ciencia, eso no se puede lograr. Fíjate que la misma ciencia lo admite. Sin Dios no lo podemos hacer, sin el Señor no lo podemos hacer. Sin el depósito del Espíritu Santo en nosotros, es que es el consolador, el que tiene, esa es la persona de la Trinidad que tiene el efecto de consuelo y de restauración de nuestra alma. Sin eso no lo podemos hacer. Pero implicará también que nosotros tomemos unos espacios y un tiempo para conectarnos con ese dolor, sacarlo hacia afuera y tener esa sanidad. Todos nosotros por defensa, porque nosotros tenemos un instinto protector, podemos almacenar todas esas experiencias y meterlas en un closet, meterlas en un baúl y no querer bregar con eso. Porque el proceso de sanidad es doloroso. Sanar duele. Eso es como cuando una persona se quema, ¿verdad? Y le echan unos ácidos y remueven esa piel. Ay, sí. No, eso tiene que ser altamente doloroso. Fuerte. Pero ese proceso que es de sanidad es necesario para que la piel nueva, para que la piel nueva pueda surgir. Cuando a mi mamá le hicieron una operación de corazón abierto, al otro día cuando la fuimos a ver a cuidado intensivo, había una nota escrita por ella. Parece que ella, como no podía hablar, entubada, pidió para escribir y le dieron donde escribir y ella escribió: tengo dolor en el corazón. Que mis hermanos y yo hicimos broma porque le puso el acento a corazón. Ella era maestra y decíamos que ni moribunda cometió un error ortográfico. Pero a mí me llamó la atención
el que dijera que tenía dolor en el corazón cuando esa operación era para sanar su corazón. Ajá. Y así pasan los procesos psicológicos nuestros de liberarnos de dolor emocional. Es un proceso que puede doler porque va a ser conectarnos con esas memorias, es conectarnos con esos recuerdos. O sea, nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para darnos cuenta, porque si no, vez tras vez nosotros vemos esto en terapia, vamos a seguir haciéndole daño a otras personas. Nuestra autoestima no va a estar saludable, puede haber tendencias a depresiones, pueden haber tendencias de desánimo hacia la vida, de pesadez hacia la vida, y a veces ni siquiera a nivel espiritual. Personas con llamados poderosos, personas que tienen unos dones extraordinarios de parte de Dios, hasta eso se ve afectado por causa de que no se ha podido hacer ese trabajo. Liz, te pregunto, habías mencionado que esta persona, ¿verdad?, a la cual estás haciendo referencia de manera confidencial, es creyente. Trato de calzar los zapatos de esa persona o inclusive ponerme yo como si hubiese tenido una experiencia así de dolorosa y de que me marcara. Cuando llevamos tiempo en Cristo, para no cometer el error de juzgar a alguien en el cuerpo, en la iglesia, que pudo haber tenido una vida traumática desde la niñez y que 20, 25 años después no haya logrado superar, sanarse, y sigue siendo esa persona que, aunque ahora es salva, y ahora tiene conocimiento bíblico, sigue siendo una persona marcada en términos del pasado porque no es tan útil en el Señor, porque sigue apresado o apresada en esa vivencia del pasado. ¿A qué podemos atribuir ese estancamiento? Porque, pues, primero me pongo en la posición de conocer a alguien y no quiero juzgarlo, o de ser yo esa persona, y no me gustaría que me añadieran el dolor de ser más juzgado en el contexto de la iglesia, porque todavía no me integro, porque todavía no sirvo en ninguno de los ministerios de la iglesia, porque sigo siendo esa persona tímida y retraída. ¿Dónde podemos tirar la línea de si, supongamos que Juan Carlos es la víctima, de que yo no esté perdiendo mi vida cristiana, que aunque reconocí a Cristo y soy salvo, es lo único que se añadió, y qué bueno que se añadió lo más valioso? Pero ese Cristo que produjo para mí buenas obras antes de la fundación del mundo quiere que en esta vida yo viva esa libertad que Él me dio, esa sanidad que Él me dio. ¿Cómo puedo entender que parte del package de la salvación para mí, si yo soy la víctima y me encuentro allí en la iglesia con todas las limitaciones emocionales que todavía tengo, puedo soltar, puedo dejar en el pasado? Yo sé que es algo bien difícil y muy personal. No sé si me explico. Sí. Pero estoy pensando en los que necesitan ya ir a un next step, a un siguiente paso, para no quedarse con el dolor emocional, porque Cristo me dio todas las herramientas para que mi vida continuara. De hecho, me gustan mucho tus preguntas, Juan Carlos, porque creo que puede despertar dos tipos de conciencias. La conciencia de la víctima, que todavía por distintas razones que podemos discutir, no he entrado en ese proceso de sanidad emocional profunda. Y también la conciencia de quien está frente al herido o la herida, ¿verdad? En cuanto a quien es sobreviviente, a quien ha sido sobreviviente de algo muy parecido a lo que hemos discutido hoy, primero es el que tú sepas que tú mereces vivir una vida feliz. A veces hay unos paradigmas que todavía pueden quedar hasta a nivel un poco religioso, de que una vida en Cristo es una vida de sufrimiento. ¿Verdad? Gloria a Dios, eso ha cambiado muchísimo, pero todavía puede quedar por ahí esos conceptos de convertirnos como en un tipo de mártires también, como lo fue Cristo. De hecho, para mí también una de las cosas más fascinantes de estudiar el perfil psicológico de Jesús fue darme cuenta de que el Señor fue bien feliz. Él fue inmensamente feliz.
A veces esta visión que tenemos de Jesús es solamente la de él en la cruz, la de él en Getsemaní, y hasta las artes. Esos son los episodios de su vida que nos recuerdan. Pero cuando fuimos ahí por los 4 evangelios, estudiando cómo Jesús se manejaba a nivel emocional y social, lo vimos, por ejemplo, que él iba a fiestas, que él mismo se invitaba a casas de gente a comer. De hecho, le gustaba comer, le gustaba hacer ejercicio, porque caminaba a largas distancias. Le encantaba estar con la gente, le encantaba estar con los niños. O sea, nosotros vimos una figura feliz. O sea, que lo primero que tenemos que nosotros internalizar en el plano de la sobrevivencia del dolor emocional es que merecemos ser felices. Yes. Y que esa felicidad está dispuesta y disponible para nosotros. Que en ocasiones sí hay que hacer un movimiento de entrar en procesos de autoayuda, ya sea con talleres, con libros o hasta la experiencia de ir a un proceso terapéutico. Uno reconocerlo, mira, yo necesito esto, es una decisión. Que otras personas me lo pueden decir, pero eso es una elección bien personal. Tengo que hacerlo yo. Y de hecho no puede ser por obligación. A veces pacientes, el primer día me dicen, bueno, yo estoy aquí porque mi esposa me obligó. No, pero yo estoy aquí por insistencia de mis hijos. Yo estoy aquí. Y entonces, pues a veces hay que girar un poco eso porque tiene que ser que la persona quiera. Todo lo que es impuesto de esa manera no va a funcionar. Así que yo tengo que querer sanar, yo tengo que querer ser libre. Y eso viene acompañado de otro paradigma, que es que si soy cristiano y hasta si soy líder, se supone que yo no me sienta así porque ya Cristo cambió el corazón de piedra por corazón de carne y que eso pasó automáticamente y ya. No, es reconocer que yo tengo que entrar en ese proceso. Fíjate que en el caso de ella, que entonces en el próximo lunes vamos a discutir los otros casos, ella tomó un taller de sanidad interior y ella despertó y dijo, no, espérate. Entonces, frente al herido y la herida, tener compasión. Qué bien. Que fue la estrategia de Jesús. La misericordia. Que qué falta nos hace, ¿verdad? Ser misericordiosos. Compasión, ponernos en los zapatos de la otra persona, que es una de las cosas que más debemos hacer. Yo siempre pienso que a la hora de perdonar hay que posicionarse al lado del que ofendió. Muchas veces el que ofendió viene con un pasado tan terrible, no justifica, pero nadie le ayudó, quizás nadie le enseñó, quizás eso fue lo único que conoció, por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí, por eso estimulamos a la gente a que revelen sus historias. Yes. A esos que son sus más íntimos para que puedan comprender. Amén. Porque a veces si hay silencio y no digo lo que viví, la gente no va a entenderme. Así que es importante, yo lo promuevo mucho en las terapias de pareja, que yo siempre los veo individualmente primero, pero si me cuentan algo que es bien importante de su pasado, yo siempre promuevo que la persona se lo cuente a la otra parte, porque eso nos va a ayudar a activar esa compasión y esa misericordia. Para los que nos escuchan, Liz, ¿cómo te consiguen? ¿Cómo hacen contacto para una cita, una consejería con Liz Millán? Sí, en estos momentos, ¿verdad? Pues tenemos la agenda llena y para poderle dar las mejores citas a los que tenemos activos, no estamos tomando pacientes nuevos, pero queremos dar nuestro número de teléfono. Estamos disponibles también ya para ir a las iglesias, a dar talleres, conferencias y predicaciones, así que puedes comunicarte con nosotros al 787-396-8307, 396-8307, y también busca nuestros libros de sanidad interior. El primer libro, Vive Libre, Vive Feliz. El segundo, El Perfil Psicológico de Jesús. Y el más reciente, Lo que la pérdida no te puede quitar. Yes. Hermoso, excelente. Así que Liz, muchas gracias. Bendiciones. Por tu intervención y estamos deseosos ya que llegue la semana que viene para escuchar el otro caso. Sí, vamos a ir a la adolescencia en el próximo lunes. Excelente. Las heridas de la adolescencia. Muchas bendiciones. Así es En Ruta. Una dinámica bien acertada, con buenísimos colaboradores y la participación única de nuestros oyentes. En Ruta, con Juan Carlos, Moraima y Fernand por Nueva Vida.